Claro, claro. Oye, pero el podcast pueden ser en abierto también, ¿eh? Sí, claro, sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, claro, serían en abierto, sí. Mm. Venga, Vale, estamos bueno. en el aire. Vale, pues entonces voy. Está grabando ya, ¿sabes? Voy para allá. Ah, Álvaro, ¿estás nervioso? No, ¿por qué? No, ¿La no, como grabación? esto va a salir en el YouTube. verás a ver cuántas visitas. Sí, lo de, Luego me retoco. aunque sea volver un poco para atrás, lo del podcast tiene el inconveniente de que no puede salir las imágenes, pero vamos. Claro, eso estaba pensando yo también, que el podcast es un poco limitado en ese sentido. Bueno, venga, pero vamos, no vamos a ponernos a hablar otra vez, esto hemos quedado en pensarlo. Venga, vamos al lío. Vale, bueno, pues voy empezando. A ver, ¿se ve bien? ¿Se ve la pantalla correcta? Que yo tengo dos Sí, sí, monitores y no sé. Sí, perfectamente, sí. Perfecto, sí. vale. Bueno, pues os voy a presentar este paper ¿de qué año es? De 2019, creo que era. De un grupo, ahora mismo no recuerdo dónde era, creo que eran noruegos o algo así. Ahora mismo Pues es gente de que trabaja en bastantes sitios, o sea, que hay italianos, noruegos, alemanes, hay de bastantes sí, sitios. pues debe ser alguno de los que, sí está por ahí el Karolinska, entonces el sueco. Sí, Sí. hay una mezcla de por ahí, pero estaban los escandinavos. Bueno, se llama el paper, como ves ahí, heterogeneidad cerebral y, en esquizofrenia y asociación con el riesgo poligénico. Bueno, principalmente va a tocar dos temas. Antes de meterme con la introducción un poco al texto, quería refrescar un poco para los que ya lo conocéis o los que no conocéis qué es esto del Polygenic Risk Score, una breve descripción de cuál es la variable o una de las medidas clave del paper. Bueno, ¿qué es esto del Polygenic Risk Score? Una puntuación de riesgo poligénico. Es un número, es una estimación que intenta resumir de alguna forma el riesgo a poseer una serie de alelos que se han relacionado con algún rasgo de enfermedad o con un diagnóstico, como es en este caso de la esquizofrenia. Resume la variabilidad genética que otros estudios pues, suelen ser DWAS, etcétera, han relacionado con un rasgo concreto y puede ser un predictor de ese rasgo o de ese trastorno. En humanos, porque esta estimación, esta medida se ha utilizado sobre todo, se ha utilizado mucho en ganadería, por lo que he leído, ganadería, en agricultura, para desarrollar mejores productos o ese tipo de cosas. Pero en humanos se ha utilizado sobre todo como predictor de eso, de enfermedades complejas. Enfermedades complejas que son pues aquellas que tienen una gran variabilidad genética y no tienen un marcador, una serie de genes concretos o preponderantes de la enfermedad y por lo tanto se tiene que abordar más como un riesgo. Esto nos suena mucho a que es para el caso de la esquizofrenia, ¿no? Que ya hemos hablado mucho de ello. Bueno, también se va a utilizar, o la otra gran pata del paper es el utilizar medidas estructurales de neuroimagen estructural. Va a utilizar sobre todo grosor cortical y área y volumen de distintas regiones. Va a utilizar sobre todo, pues va a estudiar regiones corticales, subcorticales y luego en específico también estudia el hipocampo y algunas de las subregiones del hipocampo. Y os pongo algunas imágenes también para refrescar un poco las distintas medidas. Eso del grosor cortical, que es simplemente pues en la imagen estructural, pues Field-Trip y otra serie de softwares permiten definir aquí abajo a la derecha, no sé si se ve mi cursor, pues permite estudiar el grosor de esa parte gris, de la sustancia gris de la corteza a lo largo de diversas regiones. Y luego, pues bueno, pues también permite estudiar los volúmenes y la superficie de todas esas regiones que están ahí delimitadas y que permite el software hacerlo con cierta precisión. ¿De acuerdo? Cualquier duda, cualquier cosa, me preguntáis. Eh, bueno,
Un poco a modo introductorio, ¿de dónde parte el paper para estudiar todo esto? Pues bueno, todos sabemos que la esquizofrenia, el origen de la esquizofrenia o la etiología de la esquizofrenia es básicamente una combinación de genética y ambiente, ¿no? Y los procesos, la patofisiología, la etiología concreta de dónde aparece la esquizofrenia, cuál es el precursor concreto, no se desconoce. Los mecanismos pueden ser varios, como hemos también discutido en muchas otras sesiones y en muchos otros proyectos. Bueno, por lo tanto, se caracteriza a la esquizofrenia una gran heterogeneidad. Heterogeneidad, como sabéis los clínicos perfectamente, en sintomatología, en respuesta al tratamiento, en la prognosis a largo plazo, etcétera. Esto puede inducir, como estamos haciendo en la línea principal de nuestro trabajo, a describir distintos subtipos o posibles subtipos que pueda haber dentro de ese gran conglomerado que llamamos esquizofrenia, de distintos subtipos definidos de forma neurobiológica, pero también con distintos perfiles cognitivos, clínicos, etcétera. Bueno, esto nos lleva a que podemos intuir que pueda haber un par o esos mecanismos patofisiológicos puedan ser de dos tipos. O como, por un lado, ese factor P del que hablaba Martín la semana pasada, para los que estuvisteis, que puede ser aquel mecanismo que sea global para toda la esquizofrenia, podría estar ahí, habría que descubrirlo, definirlo, delinearlo correctamente. Y luego podría haber una gran multitud de otros mecanismos independientes que combinados entre sí de distintas formas pudieran dar lugar a una expresión clínica similar, que es lo que llamamos el síndrome esquizofrénico o más general de distintas psicosis. ¿Vale? Bueno, eso por un lado. En cuanto a las anormalidades cerebrales, estructurales, bueno, pues los estudios de comparación a nivel grupal pues nos han reportado los resultados más fiables, más replicados, suelen ser en esquizofrenia un aumento del volumen, principalmente los ventrículos, algunas estructuras como los ventrículos, pero principalmente también una disminución en grosor cortical y volumen en otras regiones como las áreas frontotemporales o, o una reducción del volumen del hipocampo, de la amígdala u otras estructuras. Esto sería un poco los resumen de los más consolidados en la literatura. Pero también sabemos, a partir de estos estudios y muchos otros que se han hecho en cuanto a variabilidad de estos datos, que estos resultados son bastante inconsistentes entre los pacientes. Hay una gran variabilidad. Esto nos lleva a que haya una gran limitación para lo que queremos usar este tipo de medidas, que sería pues, una capacidad de predicción de la enfermedad y de que tenga una utilidad clínica clara. Todo esto se ve limitado por esa variabilidad que tenemos que intentar reducir de alguna forma o delinear mejor esos subtipos de los que podríamos hablar de esquizofrenia. Quizá esos factores, ese gran factor P y esos pequeños factores P minúscula, podrían estar enmascarados ahí detrás de toda esa gran heterogeneidad. Habría que buscar pues, estrategias, mecanismos para sacarlos a flote. Es importante, por lo tanto, como esta variabilidad parece que es fundamental, y creo que hubo otra exposición, otra revisión de otro paper, no me acuerdo quién fue, si fue Antonio o fue algún otro, que también hablaba de variabilidad pues este paper hace énfasis en la importancia de que no solamente medir o modelar los valores medios o promedios de los grupos, sino también incluir los factores de variabilidad, la varianza, en cualquier análisis que hagamos o cualquier estudio de esquizofrenia en comparación a controles. Es igualmente importante el utilizar ambas cosas, es lo que van a hacer aquí en este estudio. Esto nos puede llevar a información como que algunos cambios regionales entre pacientes y controles, algunas alteraciones pueden ser más homogéneas, lo que podría apuntar a alteraciones, a ese factor P, esas alteraciones patofisiológicas más homogéneas y más, que se repiten más en toda la enfermedad.
o aquellas regiones que muestran alteraciones de forma más heterogénea, que podrían informar o ser informadores de potenciales subtipos del trastorno de la enfermedad, esas P minúsculas. Esto nos podría dar información relevante sobre la sensibilidad, y ahora veremos un poco cómo, de la sensibilidad que pueden tener estas medidas o estas alteraciones en cuanto a la influencia no solamente genética, sino también del ambiente en su alteración. Esto lo hace principalmente en este estudio estudiando ese riesgo genético en pacientes sanos. Entonces, ahora veremos los resultados. Uno de los resultados principales es que no hay una relación entre el riesgo genético estudiado en sujetos sanos y una variabilidad. Parece que es mucho más estable la variabilidad, o sea, las alteraciones las alteraciones estructurales dentro del grupo de sanos parece que no es tan variable como en pacientes, asociado a riesgo genético siempre. Por lo tanto, puede ser un indicador de que hay otras variables del ambiente que están influenciando. Habría que estudiar cómo de sensibles son ciertas alteraciones exclusivamente a la genética o en combinación con el ambiente. Siempre estudiar esta interacción genética-ambiente pues es bastante informativo. Se entiende todo eso más o menos. Yo creo que luego se va a entender mejor cuando veamos los resultados. Sabemos que la esquizofrenia es una enfermedad principalmente genética, que se hereda con alta probabilidad de heredarse, con una alta carga genética. Se han hecho muchos esfuerzos para estudiar esos endofenotipos, esos fenotipos intermedios, que ya también hemos hablado muchas veces, que podrían corresponder parcialmente a esos factores, a esos factores P mayúscula o P minúsculas. Y el objetivo del estudio genético, del estudio de utilizar medidas genéticas o de riesgo genético, como es este Polygenic Risk Score, pues podría ser el intentar pues, trazar ese camino entre la manifestación clínica fenotípica y la genética, la pura genética, a través de esos fenotipos intermedios que podrían pues, estar más o menos presentes en función de la genética de riesgo, de la mayor o menor carga de genética de riesgo. En esquizofrenia, como sabemos, hay muchos loci de riesgo, mucha genética, mucha variabilidad genética, pero con poca contribución. Y no se han descubierto hasta el momento ninguna variante que sea conclusivamente relacionada con la enfermedad. ¿Vale? Bueno, esto pues eso, lo que andaba diciendo, que ese Polygenic Risk Score pues puede ser una medida de riesgo genético que pueda aportar puede ser una estrategia valiosa para utilizarse. ¿Vale? Bueno, vuelvo al Polygenic Risk Score. Ahora en esquizofrenia, ¿qué se sabe o cómo se ha utilizado en esquizofrenia? Porque antes lo he hablado un poquito, que era la medida. Pero en esquizofrenia se ha utilizado como un sumatorio de distintos alelos que se han relacionado anteriormente con la genética. Por lo tanto, se podría calcular un Polygenic Risk Score para cualquier individuo, para cualquier grupo de individuos. Nosotros ahora mismo podríamos calcular un Polygenic Risk Score de nuestro grupo, de los que estamos ahora mismo aquí reunidos, o de mí mismo, cuánta carga genética tengo para padecer la esquizofrenia, independientemente de que la padezca o no. Por lo tanto, es capaz de incorporar la naturaleza esta poligenética de la enfermedad, como digo. ¿Está asociado en estudios precedentes? Pues con la capacidad de diferenciar entre esquizofrenia y controles. Está asociado en algunos otros estudios con sintomatología negativa o con un incremento de sintomatología negativa de ansiedad, con un decremento de las capacidades cognitivas en adolescentes. No he puesto la referencia aquí, pero bueno, son algunos de los estudios que se indican en el texto a los que se hacen referencia. También se ha relacionado con una disminución del grosor cortical, de la working memory, de la memoria de trabajo,
de la actividad y la conectividad del hipocampo, tanto en esquizofrenia como en controles sanos. Y lo que indicaban también que no ha habido tanta relación, no se ha encontrado tanta relación entre estas medidas de riesgo genético y los volúmenes o las medidas regionales subcorticales. Bueno, importante estudiar esa sensibilidad ambiental, cómo de sensible gracias a esta medida genética. El estudio que hace aquí principalmente los sujetos control de la alteración que tienen a nivel estructural en relación a la carga de riesgo que tienen, permiten aportar información sobre la sensibilidad genética de esta la sensibilidad ambiental de esta medida. Esto es porque, por ejemplo, uno de los resultados, ya lo voy adelantando, se va a detectar que en esquizofrenia la medida de riesgo genético se asocia a variabilidad en las alteraciones estructurales, mientras que los controles no se asocia. Esto puede indicar que hay una susceptibilidad mayor en esquizofrenia a otras variables ambientales que hacen que sea mucho más variable, que sufran las alteraciones estructurales, mientras que en controles es mucho más homogénea los resultados en relación al riesgo genético. ¿Vale? Pues una vía de estudiar esos fenotipos intermedios que nos interesan para posteriormente intentar buscar esos tipos de explicaciones. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos todo eso? Sí. Bueno, ¿cuál es el diseño de este estudio? Tiene principalmente dos partes. Una primera parte, se reúnen dos grandes muestras de pacientes con esquizofrenia y de controles sanos. 1.150 pacientes y 2.000 controles. Esto me parece que lo hacen a partir de 16 cohortes o algo así. Me parece que era el número de suman de distintos... Es un estudio multisitio, multicentro. A partir de estos datos, estudian el promedio de ciertas medidas estructurales y sobre todo la variabilidad, la varianza. Grosor cortical, área y volumen de distintas estructuras corticales y subcorticales. Y determinan dos tipos, a partir de este análisis inicial, determinan dos tipos de regiones. Aquellas con una alta heterogeneidad y aquellas con una baja heterogeneidad de alteraciones. Y luego viene una segunda parte en la que se olvidan de esta muestra y hacen una relación de estas regiones, de las regiones con mayor dispersión. Cuando hablo de dispersión hablo de variabilidad, es exactamente lo mismo. De la relación entre estas regiones con mayor dispersión de alteración y el riesgo genético, el Polygenic Risk Score, para esquizofrenia, pero lo hacen en una muestra nueva, en una grandísima muestra de 12.000 sujetos que han cogido un biobanco de estos del Reino Unido. Ahora mismo desconozco muy bien los mecanismos para acceder a este tipo de datos, pero bueno, pues... Se llaman libres, esos mecanismos se llaman libres. Ya, supongo. Es pagarlo todo. Bueno, pues es una nueva muestra, en este caso sin expresión clínica del síndrome, pero sobre ellos van a estudiar el Polygenic Risk Score en relación a esos fenotipos intermedios, que serían todas las medidas estructurales. ¿Vale? Pero si me he enterado bien, entonces, sí. Digamos, las determinaciones genéticas se hacen en unos sujetos sanos, sí, de los que no hay datos de resonancia magnética cerebral. Sí, habrá, sí, supongo, sí, porque estudian la relación, supongo que tienen los datos, pues yo lo que entiendo, que tienen los datos tanto genéticos como de resonancia, porque ahora hacen la asociación dentro de esa nueva muestra, la relación entre el riesgo genético y las medidas estructurales. Pero a ver, entonces, en los pacientes no hay genética. No.
Con lo cual ya tenemos aquí un problema serio del tipo por el que algunas veces artículos que van con la marca Valladolid no los publican en estas revistas. Es decir, la influencia de tener o no esquizofrenia parece que desaparece. O sea, ¿por qué asumen los autores que la relación de los genes con el cerebro, con, digamos, determinadas medidas cerebrales, volúmenes de ciertas regiones, es la misma en los sujetos sanos que en los pacientes con esquizofrenia? Ya, Vale, bueno, efectivamente. espera. Nada, bueno, sigue, perdona, ya Sí, lo luego, criticaré después más. sí, luego lo discutimos más en profundidad, así que cuando lleguemos al final. Porque al final las conclusiones se basan en eso, básicamente, en lo que han encontrado en pacientes y en lo que se ha encontrado en pacientes anteriormente frente a lo que se ha encontrado en controles ahora. Bueno, los Ajá. objetivos, en función más o menos de lo que he explicado, pues se entiende que los objetivos son dos. Comparar la variabilidad estructural en sujetos, en pacientes, frente a controles sanos. Y también, por otro lado, el segundo objetivo en intentar estudiar la relación entre variabilidad y ese polygenic risk score para esquizofrenia en una muestra independiente de controles sanos, lo que estábamos hablando. Ujú. Métodos, pues un análisis de caso control, de ese riesgo que incluye el riesgo poligénico, las variables de resonancia magnética estructural y la evaluación de esa relación entre lo estructural y el riesgo poligénico. Vale. Vale. A ver, entonces yo lo que entiendo es que el Polygenic Risk Score Sí, sale de los estudios GWAS en esquizofrenia, es decir, hay sí, un 100, por ejemplo, genes de los sí. cuales una variante Aquí lo es tengo de yo. riesgo y otra no. Eso Lo sí. sacan de este estudio. De este Vale, estudio que ellos lo mencionan, del vale, consortium sacan de allí los vale, 108 Loki estos. eso es. Entonces, aquí calculan el Polygenic Risk Score de cada sujeto control, porque es de los que tienen Sí. los datos genéticos. Ujú. De los sujetos con esquizofrenia sacan, digamos, las regiones que tienen mayor variabilidad Sí, en los sujetos sanos, en los sujetos con esquizofrenia. sí. Y luego después aplican esa relación entre esa región, entre el volumen de esas regiones que han determinado como clave Ujú. en los pacientes con esquizofrenia, bueno, clave en el sentido de que son más variables, y el Polygenic Risk Score en sujetos sanos. Sí. Yo en principio pensaba que iban a coger solamente las regiones que habían salido en la primera fase del análisis, pero luego he visto que en los resultados, en los gráficos, ponen los resultados de absolutamente todos. O sea, todas las regiones las han estudiado en la Vale, segunda muestra de sujetos control. venga, vale, pues venga, vamos, Ah, seguimos. Al final hacen un barrido. En la segunda parte hacen un barrido también de todas las medidas. Ujú. Bueno, me he saltado los métodos estadísticos que utilizan, aquí es donde ya me pierdo un poco, ya son muy especializados, utilizando modelos lineares generalizados, además dobles, que hace referencia a que lo hacen en primer lugar para los promedios y en segundo lugar para la varianza. Hacen esas comparaciones, sus relaciones con el Polygyny Risk Score, con una serie de iteraciones y permutaciones, eso ya es muy técnico. Utilizan para el grosor cortical lo que se llama el Vertex-Wise Analysis, que creo que es bastante habitual, eso para los ingenieros que suelen utilizar esto, supongo que es lo estándar, y el Volume-Wise Analysis para estudiar el volumen. Análisis de regiones de interés para cada una de esas áreas o regiones, incluida la del hipocampo. Y además realizan una serie de metaanálisis, además de utilizar la varianza, luego comprueban que efectivamente la variabilidad está presente con una serie de metaanálisis que realizan, que creo que he entendido eso, sobre su propia muestra,
para ver si el propio metaanálisis confirma que hay una gran variabilidad entre, no sé, entre las distintas cohortes o algo así. Aunque eso es un resultado secundario que se utiliza. Y luego hacen una serie de análisis secundarios también de follow-up que también pues, incluyen control de calidad y de limpieza de outliers y de movimiento y cosas así. Pero bueno, que algunos de ellos ni siquiera los he terminado de entender exactamente porque hay algunas cosas un poco técnicas. Pues bueno, esto ya lo hemos visto, en que se basa el Polygen Risk Score, y me voy directo a los resultados. Lo divido en tres partes. Una primera parte habla solamente de ese análisis inicial, de paciente frente a controles y qué alteraciones hay. No, al revés. Esta primera parte es solamente de grosor cortical y nos da los resultados de promedio y dispersión. Efectivamente, en esquizofrenia, en comparación a controles sanos, hay una disminución de los promedios y un incremento de la variabilidad de las alteraciones a nivel global. Ahora pongo la imagen a continuación. Vale, pero Álvaro, estos son comparaciones de controles Frente a... con pacientes con esquizofrenia en los 16 estudios que Sí, componen la muestra sí, grande, exacto. pero no en la muestra de los 12.000 que son No, Vale. no, eso sería lo siguiente, es esta segunda parte que viene aquí. Vale. La relación de ese grosor cortical con el Polygenic Risk Score en pacientes sanos. Ahí es donde sí encontraron una relación entre el promedio, aquellos pacientes con mayor Polygenic Risk Score, pues también tenían menor promedio de volumen y no de cortical thickness, en este caso, de grosor cortical, y no encontraron relación con la dispersión. Bueno, Vale. lo podemos ver gráficamente. Aquí estarían los dos gráficos. Los dos de arriba sería para el contraste pacientes frente controles, esa primera parte, tanto para la parte, el A es para el promedio y el B es para la dispersión. Vale. Azul sale de forma generalizada una disminución y en rojo un incremento de la variabilidad. Y luego los dos de abajo son solo en pacientes la relación entre Polygenic Risk Score y las medidas estructurales, que aparece en regiones temporales, Solo en frontales. controles. Solo en controles, has dicho solo en pacientes. No, esto es solo en controles. Esta C y D, las dos partes de abajo, corresponde a la segunda parte del análisis, ya con Sí, Polygenic Risk Score, que es con la gran muestra esta de Reino Unido. ya. Es análisis relacional entre Polygenic Risk Score y medidas estructurales son los dos de abajo, la segunda parte del estudio. Y, y las dos partes de arriba, A y B, son de la primera fase del estudio de las 16 cohortes. Es un poco lioso pillarlo al comienzo. Igual, la parte C es con la relación con el promedio, de riesgo genético con promedio, en cortical thickness, en grosor cortical. Y la parte D es la relación entre el Polygenic Risk Score y la variabilidad Que es en grosor cortical, que no que es sale nada. Vale. Bueno, pues ese sería el resultado para grosor cortical. Luego, a continuación, es poner los resultados de... Bueno, esta es otra forma de verlo, otro tipo de gráficos que pone. Ahora voy a los siguientes. Igual, estamos en los mismos resultados de antes. Este gráfico significa el gráfico superior. El eje horizontal es el grosor cortical normalizado para los controles. Ahí tenéis el promedio, el cero con el promedio del grupo de controles. Y luego el eje vertical es el grupo de esquizofrenia, el grupo de controles. Como están un poquito por detrás, están un poquito por debajo en grosor cortical los esquizofrénicos, como promedio, se puede ver que salió significativo. Y luego también esas líneas, esas barras naranjas, son las correspondencias entre los distintos deciles.
Entonces sale cómo va cambiando la pendiente, supongo, de la barra al unir deciles, que da información sobre la variabilidad, que eso se resume además en el gráfico de abajo, donde abajo es el decil de controles y el eje vertical es controles menos esquizofrenia. Es la diferencia de unos frente a otros. Entonces, la pendiente, esta flecha que yo he puesto aquí, esa pendiente lo que indica que hay una mayor variabilidad en esquizofrenia frente a control. ¿Se ve? Sí, sí. Vale. Bueno, pues hacen exactamente los mismos análisis con volumen, cortical y subcortical. Hay una disminución del promedio, también del volumen y también de las áreas, en todas esas regiones que pongo ahí. También un incremento del promedio en los ventrículos, en el caudado, en el globo pálido, putamen, y un incremento de la dispersión, también del volumen y de las áreas, pues, en los ventrículos principalmente y sustancia gris, este GM que era eh, sustancia gris, quería decir. Lo que no encuentran es una relación, esta primera parte es en las 16 cohortes, en la segunda parte es en el grupo este británico de 12.000 pacientes, de 12.000 controles. No encuentran relación ni con el promedio ni con la dispersión. Gráficamente, pues igual aquí se puede ver como la esquizofrenia, esto en el tercer ventrículo, como la esquizofrenia pues, tiene mayor volumen y igual las pendientes se puede ver que también cambian, por lo tanto hay mayor variabilidad. Aquí a la derecha, esa figura 3, donde decía yo antes que yo pensaba que en el segundo análisis con el Polygenic Risk Score iban a seleccionar aquellos, bueno, aquí la verdad es que han salido en este análisis, en la parte A, en esquizofrenia frente a controles, en las 16 cohortes, sale casi todo significativo. Los circulitos que están pintados completamente significa que ha salido significativo. En naranja para promedio y en azul para dispersión. Entre los que salen sin relleno, salen simplemente delineado el círculo, significa que no está significativo, que no es significativo. Bueno, y luego el estudio de Polygenic Risk Score, que es la parte de la derecha, aparece todo, lo han hecho en todas las áreas, esto ya en los 12.000 controles británicos, y no aparece absolutamente nada significativo. ¿Vale? Bueno, y nos vamos al análisis de volumen en el hipocampo. Particularmente en el hipocampo, porque sí aparece alguna significación en cuanto a la relación con el Polygenic Risk Score. Hay una disminución del promedio más o menos generalizada en todo el hipocampo y también un incremento de la dispersión en pacientes frente a controles en las distintas capas del hipocampo, todas esas capas, el CA1, la molecular, la de granulada, la de células granuladas, etc. Y luego, sí, hay una relación entre Polygenic Risk Score y un decremento, una disminución de la capa esta CA2-3 izquierda en el hipocampo. Vale, esto se puede ver igual aquí gráficamente y las mismas imágenes, también con su pendiente, parece que hay relación entre ellos. Y esta es la de aquí a la derecha, en la figura 4 a la derecha, se puede ver la relación con esa capa del hipocampo. Es la única que ha salido significativo con el riesgo genético, mientras que en Ya. Pues hombre, todas las yo otras. sé que estas capas y estas regiones del hipocampo son realmente muy pequeñas, por no decir microscópicas. Yo ahí desconozco la capacidad, la fiabilidad de medirlas, pero No bueno, sé, dice, mirad lo que son estas capas si queréis en la Wikipedia, donde queráis, pero claro, veréis que son cosas realmente enanas y cuya medición así con resonancia magnética me parece realmente arriesgada, pero vamos. sí, sí. Sí, que esto, que, sí, bueno,
Que este significa, esto Pues hay significa copias, que vamos. puede haber sido un golpe de suerte. Se supone que corrigen por múltiples comparaciones y tal, pero bueno, a ver. Sí, no, no, sí, digo la capacidad de una Sí, resonancia sí. magnética para medir el, eso, el cornu amonis, que es lo de Ca2 y 3 en una persona, Ujú. la persona viva, que les hace el cerebro para medirlo, vamos. Ya, no sé. A lo mejor con unas máquinas de alta resolución sí se puede, pero bueno, sí, no sé. Vale, lo dejamos ahí. Bueno, la discusión de todo esto, pues, El, ¿en qué se puede el de Giro resumir? Pues, Álvarez. ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, eh, en esquizofrenia, un aumento de la heterogeneidad, como se ha visto en todas esas estructuras, se corta un poco. Pues, Sí, los resultados alegan se que son corta, pero bastante cuando robustos. este aparato vuelve a funcionar. No, no te oigo nada, Vicente. Que no, que ahora sí funciona. Vale, vale, sí. Bueno, pues una alta heterogeneidad en esquizofrenia como resumen de los resultados. Ellos alegan que los resultados son bastante robustos, porque además yo me lo he saltado todo eso, pero ellos hacen una serie de análisis y reanálisis, cambiando parámetros para darle consistencia a esos resultados en cuanto a calidad de los registros y de los análisis y el efecto de los distintos emplazamientos de los escáneres, también lo estudian, etcétera. Esto está en línea con los más recientes metaanálisis, no solamente referidos al promedio, sino a la dispersión de los datos, a la variabilidad, parece ser que se replica. Eh, Se encuentran que las mismas regiones son las que varían en promedio y también en variabilidad, y no hay el caso opuesto, o sea, no hay regiones que sean más homogéneas en esquizofrenia. Alegan, bueno, hablan de un estudio que parecía que sí encontraban en la corteza cingulada anterior, encontraban más homogeneidad, pero bueno, era un estudio en primeros episodios, hablan un poco de que podría ser el efecto en primeros episodios, pero que ya en la enfermedad de forma crónica se pierda esa homogeneidad. Y bueno, pues de esto concluyen que no habría o que podría no haber un mecanismo fisiopatológico concreto o común y que sí podría reflejar distintos subtipos, podría ayudar para delinear futuros subtipos de esquizofrenia, este tipo de medidas, este tipo de resultados. Una segunda parte de la discusión habla pues, sobre la relación con el Polygenic Risk Score. Dice que en estudios previos, ahora sí, con pacientes con esquizofrenia, este no incluye pacientes con esquizofrenia para analizar el Polygenic Risk Score, dicen que sí, que encuentran una relación entre mayor Polygenic Risk Score y un menor promedio en grosor cortical, en regiones frontotemporales, como aquí, pero también en heterogeneidad, en variabilidad de estas medidas. Sin embargo, en este estudio, que es exclusivo de pacientes control, encuentran esta relación con los promedios, pero no con la heterogeneidad. Esto les lleva a concluir que quizá los efectos de la genética sean diferentes sobre los promedios que sobre la variabilidad y que sería importante estudiar esos factores ambientales que harían que los pacientes con esquizofrenia sí hicieran que estas medidas fueran mucho más heterogéneas, mientras que los controles sanos no lo son. ¿Qué factores ambientales? Dicen que habría que incluir estudios de factores ambientales y sobre todo de la interacción genética-ambiente. Y luego un tercer punto es sobre el hipocampo y ese resultado significativo en el hipocampo con esa región CA23, que dicen bueno, que podría haber un efecto genético específico con esa región y que quizá tenga un rol importante en esquizofrenia, que estudios precedentes pues también han relacionado, han encontrado relación entre el Polygenic Risk Score
y diversas medidas relacionadas con el hipocampo, como es la activación, conectividad, codificación de la memoria también, etc. Por lo tanto, esta región podría ser clave para la manifestación de la genética de la esquizofrenia y ser informativa para la búsqueda de distintos subtipos. Y no encontrar una asociación con otras estructuras subcorticales que también dicen que están en línea con estudios previos. Bueno, esa es la discusión. Limitaciones, pues el sitio donde se escanea, al ser multicentro, la medicación, la duración de la enfermedad, los artefactos, etcétera. Ellos alegan que lo han eliminado todo a base de una serie de análisis y reanálisis y de algunas medidas o correcciones dentro de los modelos que estudian. Hablan también de un posible sesgo en la selección de controles. Esto sería común a este estudio, a cualquier otro, donde se seleccionan controles o de forma voluntaria. Ellos hablan de quizá el probable sesgo de que los controles que acudan esto es lo que yo he entendido, que acudan a participar en estas investigaciones estén pues eso, sesgados en cuanto a su selección, además por los estrictos criterios de selección que tienen muchos de estos estudios, y que por lo tanto tengan un mejor funcionamiento, supongo que una mejor biología, de cierto modo, que la población sana en general. Y ellos hablan de la importancia de estudiar esta variabilidad fenotípica precisamente por esto, para conocer mejor esto. Y luego habla de algunas medidas del Polygenic Risk Score, como por ejemplo su sensibilidad, su umbral, pero ellos igual hacen una serie de reanálisis con umbrales más estrictos y llegan a las mismas conclusiones que en este estudio. Sigue saliendo significativo los resultados. Conclusiones. Bueno, pues que la esquizofrenia parece que es altamente heterogénea en cuanto a las alteraciones estructurales. Puede haber una mayor sensibilidad a ambiente y genética, a perturbaciones del ambiente y la genética relacionado con esto, y que refleja la heterogeneidad de la esquizofrenia en general, especialmente en los pacientes, donde hay que tener en cuenta lo ambiental, y que la variabilidad en esquizofrenia puede venir de esa interacción ambiental. Y influyen mucho con la importancia o lo que deducen de sus resultados es que lo ambiental no se puede descartar de la genética, y ponen en cuestión si el Polygenic Risk Score puede captar estas diferencias o habría que buscar otras estrategias. Y ya está. Vale. ¿Dudas? Estas últimas conclusiones son descubrir el agua caliente, literalmente. Ya. Pero vamos. No sé, yo lo primero, por ser más constructivo, ¿tú qué después de leer esto, qué mejoras introducirías en nuestra recogida de datos, análisis? Yo todo el rato que he estado leyendo este artículo he estado pensando en lo que hablamos en su día con Lourdes Fañanás. Creo que en la primera reunión que tuvimos de este nuevo ciclo. Sí. De que quizá era buena idea meter lo del Polygenic Risk Score, no con esta misma estrategia de estos autores en este estudio, pero yo creo que puede ser una buena herramienta el tener una medida de riesgo genético y cruzarlo con nuestros clústeres. Sí, eso en principio lo vamos a hacer con el grupo de Marfat yo. Sí. Que hoy está por ahí, ¿verdad? Márgalo, no. Eso sí está previsto en principio. Entonces, bueno, pues sí. Si esto es así, deberíamos replantearnos el volver a coger muestras de sangre y todo eso. Y yo creo que bueno, puede ser una buena idea. Más cosas que, aparte de meter el factor poligénico, ¿se os ocurre a alguien alguna mejora más que
después de leer esto o de escuchar lo que ha dicho Álvaro, podamos introducir? No. A mí se me ocurre una cosa, y es, claro, se suele considerar la esquizofrenia como una enfermedad genética, ¿no? Y así lo ha comentado Álvaro. Pero quizá sería mejor considerarla como una enfermedad epigenética, porque, claro, los factores genéticos influyen, pero también, por supuesto, el estrés ambiental, ¿no? Entonces sería bueno que no sé si se está recogiendo alguna variable sencilla que evalúe estrés, pero no a lo largo de toda la vida, sino a lo mejor focalizado en la etapa de aumento de la plasticidad neuronal que se da en la adolescencia, ¿no? Entonces, si hubiera algún instrumento que midiera eventos vitales estresantes en la adolescencia, puede ser una variable de control interesante, ¿no? Para sacar factores que, multiplicativos, por un lado el riesgo poligenético y por otro eventos vitales estresantes y concretamente en la adolescencia. Eso yo creo que podría tener su interés, enfocando entonces así la esquizofrenia como una enfermedad epigenética más que genética. Claro, el problema es a que llamamos epigenético. Quiero decir, vamos a ver, desde el punto de vista molecular, epigenético, pues tiene que ver con los cambios en la metilación de los genes que modifican su expresión o la conformación de las histonas que también facilitan o no su expresión. Eso está previsto hacerlo también. Es decir, un estudio de metilación de genes determinados que también haremos con el grupo de Marfa-Yo, que ya de hecho debe estar haciéndose. La epigenética no solo, o sea, implica no solo la modificación a través del estrés, sino de muchos otros factores, porque vamos, la epigenética es clave en la diferenciación celular en el ser humano. Por eso todas nuestras células tienen los mismos genes, pero son tan diferentes. Y lo que sí hemos recogido son datos retrospectivos de experiencias traumáticas o experiencias desfavorables infantiles. Eso, de hecho, es una parte de una tesis que se viene haciendo, aunque ahora está un poquito empantanada, en el grupo. ¿Cuál es el problema que hemos visto? Pues lo hemos comentado yo creo también en alguna sesión hace poco, que hay evidencias muy razonables para no poder fiarse de los datos recogidos retrospectivamente, experiencias desfavorables, infantiles o en la adolescencia, porque tenemos una memoria que nos engaña mucho, tanto en el sentido de negar lo que ha sucedido como de implantar memorias o autoimplantarnos memorias falsas de lo que creemos que ha sucedido, ¿no? Entonces, todas estas cosas son muy necesarias, yo creo, pero sin un diseño longitudinal va a ser difícil obtener información de la que te puedas fiar, ¿no? Yo, continuando un poco con lo que he mencionado antes, a mí me gustaría destacar varias cosas. Aparte del tema de que la información, la relación entre genética y alteraciones estructurales está obtenida en sujetos que no tienen esquizofrenia y por tanto su validez me parece cuestionable, es el propio concepto de relacionar estos factores de riesgo poligénico con la estructura cerebral. Porque fijaros una cosa, ahí han incluido 108 factores que son genes que presentan una cierta mayor frecuencia en una de sus variantes en esquizofrenia. Y han sumado cuántos tienes. Es decir, si tienes 35, tienes una variable poligénica, un riesgo poligénico mayor que si tienes 10 de esas variantes de riesgo. Pero ¿con qué tienen que ver esas variantes de riesgo? La mayoría no tenemos ni idea de con qué tienen que ver. O sea, son genes de función desconocida. Pero de los que sabemos que sí tienen que ver, algunos tienen que ver con la neurotransmisión, otros con el neurodesarrollo en un sentido amplio, como los del complejo de histocompatibilidad, pero una relación con el grosor cortical, pues realmente es difícil establecer que ninguno de esos genes tenga como función el aumentar o disminuir, digamos, o sea, no función del grosor cortical, sino
que su función se refleje en un mayor o menor grosor cortical. Entonces, claro, el relacionar dos cosas que a priori están muy poco relacionadas y además en dos grupos completamente distintos, pues a mí no sé, me parece que la validez de estos resultados pues puede ser un poco cuestionable. Tienen muchísimos datos, bueno, tienen muchos datos según se mire, o sea, porque digamos que son 16 grupos. La resonancia, por otro lado, es extraordinariamente variable en sus resultados, eso ya nos lo ha dicho Álvaro varias veces, el otro Álvaro Planchuelo, en función de la máquina, y son 16 grupos diferentes, más o menos cada uno sale a 50 pacientes. O sea, son muestras que tampoco son enormes. Entonces, claro, el utilizar muestras de muy diferentes grupos mezcladas entre sí, con la idea de comparar la relación de unos factores genéticos que en principio tienen poco que ver con el grosor cortical, además hacen, abro un paréntesis, además hacen dos cosas, comparar el grosor y comparar los volúmenes. Las dos cosas están muy relacionadas. Si una estructura irregular es más gruesa, pues también tendrá más volumen. En el caso de los volúmenes subcorticales no encuentran relación porque están muy influidos por el tratamiento recibido. Cierro el paréntesis. Y por último, en cuanto a los métodos, de verdad, mirad cómo de posible es determinar el volumen de estructuras como el campo Cornuamonis 2, que es en lo que más se encuentran relaciones. A mí, no sé, me cuesta mucho trabajo. Yo no... Mi relación con la radiología es que soy padre de un residente en radiología, pero vamos, pero no tengo más, pero realmente es una estructura pero que muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, pues yo con todo esto quiero subrayar que lo que es realmente importante es tener hipótesis claras y tratar de relacionar medidas, conceptos que puedan relacionarse fácilmente y con un sentido claro, porque factores genéticos más o menos al azar, relacionarlos con el grosor cortical, pues como que está muy expuesto a errores tipo 1, es decir, a que te salgan cosas porque tienes muchos pacientes. No sé si creo que me explico, ¿no? Sí. Pues eso. O sea, que yo creo que no hacemos tan mal las cosas. Lo de meter el Polygenic Risk Score muy bien. También, desde luego, pues, otra conclusión de esto es la importancia de tener muestras lo más grandes posibles. Es decir, pues en este caso, pues ya veis que se han aliado 16 grupos, cada uno ha metido sus datos y bueno, y les salen 1000 y pico pacientes. Nosotros tenemos 200 y pico. Vamos a ver si es la idea de siempre de un proyecto europeo para poder ampliar todo esto. Pero bueno, venga, más cosas. ¿Alguna idea más? ¿Comentarios? ¿Me escucháis? ¿Qué escuchamos? Vale, yo en lo referente que hablamos el otro día del artículo de los efectos del trauma, ¿no? Sí. Y hablamos además, como has comentado, Vicente, de la dificultad de tener en cuenta y que, Sí. pues, que todas esas variables de los efectos estresantes durante la infancia y la adolescencia y de que el discurso, bueno, que a veces es un discurso subjetivo, ¿no? También. Igual que nos podríamos apoyar también en aquellos pacientes que hayan acudido, pues, o que quede registrado de alguna forma que se pueda valorar retrospectivamente la presencia, pues, de bullying, pero de alguna forma intentar recabar esa información. No sé si vosotros allí en Valladolid, en el clínico, tenéis opción a entrar en las historias clínicas de los pacientes e intentar ir hacia atrás, ¿no?, en pediatría para obtener esa información. Porque obviamente de aquí a un futuro sí que sería muy importante contar con la colaboración tanto de pediatría, de primaria, de los colegios y tener a esos niños, ¿no?, como una cohorte prospectiva. No sé vosotros cómo lo veis, si allí es fácil de poder aplicarlo o no sé muy bien. Hombre, no lo hemos intentado, María, eso vaya por delante.
pero yo soy un poquito más escéptico por una razón fundamental, porque creo que se nos van a escapar montones de situaciones difíciles, tanto en los controles como en los pacientes, que no han tenido reflejo en la atención sanitaria. Pues no sé, dificultades económicas graves, sostenidas, dificultades intrafamiliares. Tendríamos más evidencias, digamos, de trauma positivo. Es decir, si a alguien le han acosado, o le han pegado mucho, o le han roto en el colegio el brazo. Pero hay otro tipo de trauma, el trauma más negativo por negligencia, al que no se le da atención sanitaria, no suele requerir atención sanitaria. Y este otro tipo de trauma es, por lo que dice también, ¿no?, otros estudios y lo poco que nos ha salido a nosotros de lo que llevamos hecho, muy importante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el hacer algo de una manera más longitudinal es lo mejor. Yo hace tiempo propuse en psiquiatría infantil seguir durante mucho tiempo a todos los pacientes que requirieran atención por psiquiatría infantil, tuvieran lo que tuvieran. Pero eso se ha quedado en el tintero, no sé. ¿Qué te parece a ti, María? Yo hablándolo con Rafa, y él es una de las cosas que siempre ha comentado, aquí había una consulta que era también en mujeres, ¿no? Era principalmente en mujeres, pues, con las alteraciones psiquiátricas que las acompañaban durante lo que es el proceso del embarazo y en el parto. Y la idea que siempre escuchaba aquí en el servicio es retomar esa consulta, intentar hacer una consulta para valorar conjuntamente en aquellos pacientes, ¿no?, que tengan un riesgo, pues acompañarles sobre todo en la época del posparto también, más allá de el embarazo, y ver en esos niños a ver si hay signos pues que pudieran indicar una necesidad de una atención y de derivarlos a los servicios que correspondieran, vamos. Pero claro, esto es al final lo que sería una cohorte y más en el prospectivo, pues Claro. unos años ya más adelante y tener en cuenta, pues igual, pues 20 años, ¿no? Pero bueno, la dificultad. A muy largo plazo, ¿no? Sí. Yo el problema que veo fundamentalmente es eso, que la vida es complicada para todos y hay cosas que pueden quedarse reflejadas en las historias clínicas, pero otras a lo mejor están en el juzgado, otras no están en ningún sitio. Entonces, claro, si solo tienes el 20% de la información, pues puedes tener el famoso sesgo de los sabios hindúes, esos que tocaban un elefante, de los ciegos, ¿no? No eran sabios, eran ciegos, ¿no? Que a qué se parece un elefante. Uno tocaba la trompa, otro la pata, otro las orejas y demás, y cada uno decía que se parecía que un elefante era de una manera diferente, ¿no? O sea, tener una visión clara de, digamos, de las experiencias difíciles que pasa la gente, pues retrospectivamente es muy, muy difícil. Y prospectivamente yo creo que también, ¿eh? Porque, a ver, claro, a ver cómo recoges pues la importancia subjetiva que puede tener para unos niños el que les acosen en el colegio y no para otros, no sé, Ya. de las Sí. drogas, de la situación económica, de la negligencia emocional, de la relación de la negligencia con los genes de los padres, porque claro, si tu padre es un, entre comillas, psicópata y eso te lo transmite a ti, la negligencia emocional que tiene, que tú has sufrido, se relaciona con tus propios genes de alguna manera. No sé si me explico también. O sea, puede que el efecto de padecer, o sea, lo que padeces como consecuencia de la conducta de tus padres también está en tus genes y también puede manifestarse en tus características cerebrales o en tu riesgo de padecer enfermedad. De otra manera, si eres psicópata, tú también es consecuencia de que tus padres te hayan tratado mal o consecuencia de los genes de tus padres que tú los has heredado y que han hecho que han contribuido a que te trataran mal. Este es un tema realmente complicado, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Se me ocurre un indicador que puede ser interesante, que son el rendimiento académico,
porque todos los pacientes pueden acceder a las notas, o es posible, las notas que sacaron en primero de ESO y en cuarto de ESO, y estableciendo un índice de pérdida de rendimiento académico, yo creo que eso podría ser un indicador indirecto, pero fiable, de estrés durante la adolescencia, ¿no? Porque un adolescente que sufre estrés muy probablemente disminuye su rendimiento académico. Y aunque pueda haber otros factores que lo justifiquen, pero podría ser a lo mejor un indicador, por lo menos indirecto, pero fiable. Sí, cuanto más grande fuera la muestra en ese sentido, más fiable sería, porque, bueno, digamos, los efectos de otras cosas se diluirían. Sí. Sí, se puede pensar en ello. Bien, me parece... O sea, tú irías como una especie de índice de deterioro. Sí, de deterioro en el rendimiento académico, con esos dos, bueno, se puede afinar la edad, ¿no? Pero, por ejemplo, primero de ESO y cuarto de ESO, ¿no? Entonces es una variable grosera, pero bueno, menos da una piedra. Sí, bueno, por lo menos tiene cierta objetividad. Mm. Bueno, vale, pues podemos valorarlo, eso sí. Nosotros evaluamos también, hay un índice que se llama índice de privación socioeconómica, que es el MEDEA, que tiene una cuenta en serie, o sea, que tiene en cuenta una serie de valores, como puede ser el número de parados menores de X años en una zona. Aquí en el país está bastante delimitado y te da un indicador entre el 1, que es el 1 y el 5, que el 1 es el que está mejor económicamente situado y el 5 el más deprimido, en las zonas más deprimidas. Y están haciendo análisis en base a esos marcadores y sí que están saliendo como cosas curiosas, pues relacionándolo con un mayor riesgo de pues violencia o agresiones, y también están queriendo relacionarlo con trastorno mental. Ya. Entonces, son Entendido. Sí, si te he entendido bien, son factores sociales del área donde vive la gente, ¿no? No de cada individuo. Son del área, de la zona, o sea, lo dividen como en barrios y teniendo el barrio, pues dan un índice aproximado de si esa área, ¿no?, se encuentra más deprimida socioeconómicamente. Ya. Ya, ¿y la gente que cambia de barrio? ¿Cómo? Lo hacen de forma directa, bueno, claro, al final es un estimador, porque lo van teniendo en cuenta, creo que lo van modificando cada 5 años, si no me equivoco. Por lo menos aquí los aquí de hecho lo hacen así. Y claro, si cambias de barrio, obviamente tendrías que tener en cuenta, pero sí, hay una dificultad, sí, también. Claro. Vale, bueno, pues hombre, son dos ideas, la de Martín y la de si existe alguna estimación de del estrés ambiental, digamos, en función del nivel económico, pues bueno, pues puede aproximaciones también, me parece bien tenerlas en cuenta. Venga, más cosas. Muy bien, pues nada, al YouTube. Bueno, gracias. Venga, Hasta luego. adiós. Hasta luego.